Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de la evolución y la vida. Vamos a iniciar la clase partiendo con una pregunta. ¿Por qué los individuos de una misma especie son diferentes entre sí? En la actualidad nosotros podemos observar que individuos que pertenecen a la misma especie, pero por un cierto cambio en el lugar donde viven, la alimentación, ya tienden a ser diferentes físicamente. Ejemplo, los elefantes. Nosotros sabemos que hay elefantes en África y hay elefantes en Tailandia, pero los elefantes africanos son mucho más grandes, son mucho más fuertes, las orejas son más grandes, su color es más opaco, mientras que los elefantes tailandeses son más pequeños, un gris más pálido, sus colmillos son más pequeños. ¿Por qué si son de la misma especie existen estas diferencias dentro de cada individuo? Esta respuesta se la puede responder a través de las teorías de la evolución. Vamos a iniciar hablando sobre dos teorías. Nosotros sabemos que hace mucho tiempo atrás no existía la misma ciencia que hay ahora. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos ahora es algo que se fue investigando durante mucho tiempo. Hace años atrás se consideraba que no existía la evolución. Por lo tanto, habían teorías que manifestaban o trataban de darnos una explicación de cómo aparecen los organismos sin tomar en cuenta el término evolución. Las dos teorías más viejas que existen es la del fijismo y la del catastrofismo. La teoría del fijismo es similar a la teoría del creacionismo. En esta nos dicen que todos los organismos vivos, animales, plantas, todo, aparecieron en un mismo momento, al mismo instante. Todos convivieron en un lugar idéntico. Nos quiere decir que la gallina, el tiranosaurio rex, un mamut, un elefante, el humano, los lobos, los dientes de sable, todos convivimos en algún momento de la historia al mismo instante en un mismo lugar. Pero nos dice que por algún evento natural del ecosistema, algunas especies se extinguen y es el resto fósil que nosotros conocemos, mas no que de una especie que se extingue por cambios para poder sobrevivir, evolucionan, se modifican en nuevas especies. Nos dice que, ejemplo, los fósiles de Velociraptor que existe fueron individuos que existieron al mismo tiempo que un cóndor, que una gallina. Nos dice que es imposible que de un dinosaurio hayamos obtenido un ave, que los dos organismos aparecieron igualitos y por alguna razón el velociraptor se muere, se extingue, pero las aves se mantienen con vida. Como esta teoría tenía ciertos espacios en blanco que no nos daba una explicación, viene otra que es la del catastrofismo. Esta teoría es como un apoyo del fijismo, en donde ella lo que aumenta, añade a lo que ya se sabía en esa época, es que estas especies que desaparecen lo hacen por algunas unos eventos catastróficos que se dieron en la naturaleza, por inundaciones, superterremotos, erupciones volcánicas, por el movimiento de placas tectónicas. Eso es a lo que se refiere el catastrofismo, que el velociraptor estaba en un lugar. Acá teníamos unas avecitas y por alguna extraña razón, acá donde vivían los velociraptors se dio la explosión de un supervolcán. Entonces, ese evento catastrófico ambiental produce que estos animales que están cerca de ese lugar
se extingan y mueran, pero los animales que están lejos de ese lugar sobrevivan y se mantengan, sigan con vida y aumentando las especies hasta llegar a nuestra actualidad. Las dos nos dicen que no existe una evolución, que jamás puede ser que de un pequeño roedor pasamos a un primate y de un primate a un humano, que eso es imposible. Pero antes la gente estudiaba mucho y entonces cuando salía algo, ellos lo investigaban, lo analizaban y si había un pequeño espacio ahí que no les quedaba muy claro, continuaban investigando. Quienes aparecen y nos dicen, oigan, creo que sí existe evolución y no es tan lógico que todos convivimos al mismo tiempo en un mismo espacio y que por alguna razón extraña se haya dado un fenómeno ambiental solo en un lugar y en otro no, y nos hablan sobre cambios, adaptaciones que se dan en las especies. Son dos personajes, el señor Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Ellos dos son los que más nos hablan sobre evolución, son los que integran el término evolución dentro de la ciencia. Comenzamos con Lamarck. Lamarck es un señor que se interesó mucho en las jirafas. Él comenzó a observar diferentes fósiles y él llegó a la conclusión de que todos esos fósiles que él observaba pertenecían a una misma especie, pero la característica era que el cuello iba creciendo. Entonces Lamarck nos dice o nos explica la evolución de esta forma, que antes las jirafas tenían un cuello corto porque las hojas de los árboles se encontraban en la parte inferior. Cuando se terminó las hojas de la parte inferior, nos quedaban las de la mitad. Las jirafas, al no alcanzar, tuvieron que estirar su cuello y comenzó a ir aumentando, como lo puede usted observar en el video. Lamarck nos habla sobre la evolución en relación al uso que le demos a los órganos. Nos dice que si cambio el uso de un órgano, este se evoluciona, se modifica o se atrofia. Ejemplo, los humanos, las muelas del juicio. Antes, cuando éramos cavernícolas, solían nuestra especie comer la carne cruda porque no había cocinas, no había comida procesada, tenían que salir, cazaban, ingresaban a las cuevas y consumían la carne la mayoría de veces crudas. Entonces la carne cruda es muchísimo más fuerte, muchísimo más dura que un pollito cocinado. Por lo tanto, necesitaban más muelas para poder producir más fuerza, más presión al masticar y destrozar los alimentos. De ahí es que los antiguos cavernícolas tenían todas las muelas del juicio. Ahora, en nuestra actualidad, si usted ingresa a internet o se va y comienza a investigarlo, podrá descubrir que hay personas que ya nacen sin las muelas del juicio. Esto es porque las muelas ya no las utilizamos, ya no son indispensables como lo era cuando nuestra especie fue cavernícola. Ahora nosotros tenemos comida blanda y comida procesada, hay la comida que usted solamente le pone un poco de agua caliente, espera y eso ya está cocinado. E inclusive ahora hay bebidas que le dicen consuma este vasito o esta botella y equivale a un almuerzo entero. Ya no se utiliza tanto los dientes como en la época de los cavernícolas. Eso es lo que nos habla la marca. Todos nuestros órganos tienden a modificarse en relación al uso que lo demos. Si lo usamos de alguna forma diferente, se modifica. Si dejamos de utilizarlos, se atrofian y desaparecen. Nos dice que todos los órganos modificados son transmitidos a los descendientes. Ahí viene uno de los primeros errores de la marca.
Lamarck nos decía, la jirafa estiró su cuello y ¡pum! Así, mágicamente todas las jirafas comenzaron a nacer con cuello más largo, por el hecho de que uno haya cambiado. Es lo que decía Lamarck, con que uno cambie, todos van a cambiar y van a nacer con esa nueva característica. Por última idea, nos dice transformación de organismos simples a organismos mucho más complejos, de una forma continua y gradual. Ahí, con ese último postulado, Lamarck nos explica que existe la evolución, que los organismos que nosotros encontramos como registro fósil son especies que fueron modificándose de poquito en poquito hasta llegar a ser las especies que ahora nosotros conocemos. Y con esto desmiente al fijismo y al catastrofismo. Pero como lo mencioné, Lamarck nos hace ver la evolución muy fácil. Una jirafa estiró su cuello, todas las jirafas nacieron con cuello largo. Muy fácil, ¿verdad? Charles Darwin aparece para decirnos, oigan, no fue tan fácil. No es que una jirafa estira y todas nace, no es que un humano ya no nace con muelas del juicio y toda la especie humana mágicamente ya no tiene esta característica. Él nos dice que la evolución es un proceso mucho más complejo de lo que Lamarck nos explica. Charles Darwin vino a Galápagos en un viaje. Asumo que la mayoría hemos escuchado esa historia. Vino a un viaje, estuvo interesado en la flora, en la fauna, pero lo que más le llamó la atención fue el pico de los pinzones, que él comenzó a darse cuenta que dependiendo de la isla a la cual él iba, esa especie pinzón tenía un pico diferente, que es lo que usted puede observar en la imagen. Sigue siendo especie pinzón, pero sus picos ya son diferentes. A lo cual Charles Darwin nos menciona que la evolución es mucho más compleja de lo que Lamarck explica y nos da tres ideas bases. Nos dice que los individuos varían dentro de una misma población, que no es como lo mencionó Lamarck. Una jirafa estira su cuello, todas tienen cuello largo. Nos dice que no. Puede haber una jirafa con cuello largo, una jirafa con cuello corto y puede haber jirafas con cuellos medianos. Puede haber diferentes características dentro de una misma población. Puede haber mariposas blancas, negras, rojas, diferentes características dentro de una misma población, que no es con que cambie un individuo, cambió todos los individuos de la población, cambió ese individuo, no más, solo ese. Nos dice como segunda idea, algunos caracteres son heredados a los descendientes. Esto es clave. Algunos, no todos. El hecho de que la jirafa haya estirado su cuello no garantiza que los descendientes de esa jirafa van a nacer con cuello largo, porque genéticamente está el carácter de cuello corto. Entonces, Charles Darwin nos dice que esto es como un bingo. No sé si usted alguna vez ha jugado bingo. Se ponen todas las pelotitas en una cajita y eso se va girando. Y va saliendo las pelotitas al azar. Lo mismo pasa con los genes. Una jirafa puede estirar su cuello, pero ese no es el único gen que tiene. Tiene muchos otros genes. Entonces, cuando una jirafa va a dar a luz a un nuevo individuo, genéticamente es como un bingo. Comienzan al azar a salir toda la información genética que tiene. Y puede que ese carácter de cuello largo no se exprese. Así que vamos a ir recalcando y corrigiendo a la marca. No es que porque la jirafa estiró por obligación, toda la descendencia va a nacer con cuello largo. Charles Darwin nos dice que no es así,
que hay ocasiones en las cuales un individuo cambia, pero el hijo de ese individuo no hereda ese carácter nuevo. Por lo tanto, no podemos hablar de una evolución ahí. Y por último, nos habla sobre que algunos individuos logran sobrevivir. A esto se lo conoce como selección natural, que no depende tanto de un cambio. Regresemos a las jirafas. Las jirafas estiraron su cuello y por estirar ya todas van a sobrevivir. Charles Darwin nos explica que no siempre un cambio puede ser bueno, que depende también del ecosistema en el cual se da dicho cambio. Digamos, en África, los camellos se modifican y ahora tienen un pelaje muy exuberante, como una llama. Es una evolución, cambiaron, pero en el ecosistema en el que ellos habitan es un ecosistema muy caliente, arena, sol. Entonces, al ponerse lana encima, va a aumentar la temperatura corporal. Ese es un cambio evolutivo, pero esa adaptación no les va a permitir sobrevivir en ese ecosistema. Entonces, Charles Darwin nos explica la selección natural. No siempre cambiar significa que va a sobrevivir. Solo algunos individuos lograrán sobrevivir y transmitir esa información, porque como nos lo dice en la segunda idea, el hecho de que un individuo cambie no significa que por obligación su descendencia va a adquirir ese cambio. Ejemplo, los humanos con las muelas del juicio. Hay pocas personas que nacen sin muelas del juicio. Y hay ocasiones en las cuales mamá, papá, sí tuvieron las muelas del juicio, pero por alguna razón de sus 3 hijos, solo uno no tiene las muelas del juicio. Esto es al azar. La evolución es algo que se demora mucho tiempo en poder realizarse. La selección natural nos da 4 características. La primera nos dice que para que un organismo pueda sobrevivir, el más apto, se debe dar una lucha o competencia. ¿Por qué se va a luchar? Por alimento, por un nicho ecológico, un hábitat donde dormir, donde desarrollarse, donde reproducirse. Y el tercero, una pareja para poder tener descendencia. Nos dice que también la selección natural depende de la variación. Esto se encuentra relacionado al ambiente en el que se desarrolla el individuo. Si usted observa el video que está en la esquina superior derecha, nos vamos a dar cuenta que hay 3 troncos y se acercan volando 3 polillas y viene un ave a comérselas. ¿Quién es la que sobrevive? La polilla de color oscuro. No porque esa polilla sea una super polilla, sea wow, un gran depredador. Es una polilla igualita que las otras dos. ¿Cuál es la diferencia? El color. Al ser de un color negro, se pudo camuflar mejor en los troncos y así los depredadores, las aves, no la visualizaron, no se la comieron y sobrevive. La supervivencia de una especie también depende del ecosistema en el que se desarrolle. No siempre, selección natural, no siempre sobrevive el más fuerte. Hay ocasiones en que la naturaleza nos juega y no sobrevive el más fuerte, sino simplemente el que tuvo un carácter que le permite camuflarse, esconderse o sobrevivir, adaptarse al ecosistema en el que. Siguiente característica de la selección natural, adaptación. Cualquier característica que permita a un organismo sobrevivir y lograr reproducirse nos ayuda a la selección natural. Recuerde que el éxito de una evolución es la reproducción.
y que en esta reproducción los individuos nuevos nazcan con el carácter modificado. No nos sirve de nada que un individuo de una población cambie. Necesitamos que ese carácter forme parte del código genético de esa especie para poder hablar de una evolución. Y por último nos dice que todos estos elementos nos dan como resultado la supervivencia del más apto, que sabemos ahora que el más apto no significa que es el más fuerte. Puede ser el organismo más débil, simplemente el ecosistema en el que él habita le permite desarrollarse, camuflarse y poder sobrevivir.